Si me permiten, vamos a dar espacio para la siguiente ponencia. Bien, la doctora Carla Miguel Lara, con su ponencia contra el muro invisible, creación de acciones transdisciplinarias frente a a la desaparición de personas migrantes en México. Un tema muy interesante. Bien, semblanza curricular de la doctora. Ella es doctora en antropología física, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre sus trabajos de investigación destaca que ha explorado la dimensión emocional compleja, profundizando en temas como la desaparición forzada y la semiótica de la protesta. Ha colaborado en la defensa contra graves violaciones a los derechos humanos y trabajó en un centro de acompañamiento psicosocial a familiares de víctimas. Ambas experiencias en el contexto de la problemática de la desaparición de personas en México. En la actualidad desarrolla un proyecto de investigación enfocado a la búsqueda de personas migrantes y elaborando con la transdisciplinariedad, el análisis de rutas y territorios específicos de la República Mexicana donde ocurren estas desapariciones. Adelante, doctora. Bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí y por escucharnos. El título de la presentación que yo les comparto es Contra el muro invisible, creación de acciones transdisciplinarias frente a la desaparición de personas migrantes. Ok, ¿por qué la migración? Bueno, antes que nada, esta diapositiva la presento para comentarles que hice la tesis de doctorado sobre personas desaparecidas en México. En ese momento tenía yo, pues bueno, un estudio genealógico y historiográfico sobre la desaparición de personas en México. Eh, yo desde ese punto me di cuenta que pues habíamos estudiado la desaparición de personas como víctimas. Teníamos a los luchadores sociales, a los defensores de derechos humanos, a personas indígenas y que se había generalizado la problemática a distintas esferas de la población, es decir, niños, jóvenes, adultos, mujeres, y pues a través del estudio de la desaparición, pues antes no era así, ¿no? En el pasado eran precisamente los disidentes políticos quienes estaban siendo desaparecidos, justo como una estrategia política de intimidación y de terrorismo, ¿no? Em, en nuestros tiempos, pues se hace cada vez más grande la problemática y se generaliza, como se llama, ¿no? Y pues bueno, una de las víctimas de desaparición en México son precisamente las personas migrantes. Cuando yo observo las cifras en este tiempo que estoy realizando la tesis en el 2020, en el 2019, pues bueno, la cifra, el porcentaje de desaparición correspondía al 10% de las personas desaparecidas en México. Esto es el 10% de 32.000 personas desaparecidas que estaban en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, una vez entendida que, más bien identificada que tenía esta población que no había, con la que no había trabajado, pues me doy a la tarea de preparar un proyecto de investigación que sea ya específicamente de personas migrantes. Y con este objetivo en mente, pues entro a hacer una estancia postdoctoral a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a la Dirección de Personas Migrantes Desaparecidas. El objetivo de esta ponencia es discutir la importancia del estudio entre campos de cognitivos o dimensiones, por supuesto recursivas y hologramáticas en términos de la problemática, para comprender la realidad social a la que se enfrentan las personas migrantes durante su tránsito por México, particularmente al enfrentarse a los peligros de las distintas rutas migratorias. Durante la estancia postdoctoral en la Dirección de Búsqueda de Personas Migrantes, se ha llevado a cabo este proyecto sobre un análisis de contexto
que esta categoría estoy vinculando con la transdisciplinariedad, ya les comentaré, y una propuesta teórica metodológica para la búsqueda de personas migrantes en su tránsito por México, a partir de la cual se desprende la experiencia de la investigación y las referencias necesarias para la realización de esta ponencia en particular. Y pues bueno, el estudio de la problemática sobre la desaparición de personas migrantes requiere de una búsqueda transdisciplinaria que considera pues que la problemática tiene distintas dimensiones, tanto sociales, culturales, políticas, económicas, ¿no? Incluso geográficas, tanto del contexto de salida del país de origen de las personas como de las rutas migratorias, ya particularmente hablando de la República Mexicana. Nosotros tenemos 5 rutas migratorias y pues cruzan por distintos territorios con distintas ocupaciones del crimen organizado. Y bueno, otras problemáticas, ¿no? Es crucial tomar en cuenta la presencia de estos grupos y por ello implica todo este conjunto de variables, de factores y de dimensiones, implica un abordaje desde la complejidad. El sujeto objeto de estudio es las personas migrantes desaparecidas en su tránsito por México. Naturalmente, el objetivo es construir el estado de la cuestión de la problemática a través de la identificación de dimensiones que tienen lugar en su aparición en México y dar cuenta de su importancia. ¿Quiénes? Pues bueno, las personas migrantes desaparecidas en su tránsito por México. Hay que señalar ¿a qué nos referimos con tránsito? Tránsito, pues es únicamente el viaje que las personas, principalmente de Centroamérica, hacen ah, de la parte del sur, de la frontera sur de la República Mexicana hacia los Estados Unidos y la frontera a cualquiera de los puntos de la frontera, que tenemos 5, y tenemos un territorio de 3.152 kilómetros de corredor fronterizo. Hay que decir que somos en este momento el primer corredor, el más frecuente, el más elegido por las personas a nivel mundial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, mediante la exploración de la coyuntura actual de la problemática en México a través de las dimensiones, ¿no? A través del entendimiento de que vamos a hacer un estudio tanto macro como micro, porque vamos a comprender un poco los antecedentes históricos, pero los vamos a situar posteriormente hacia la República Mexicana y posteriormente acotar a las diferentes rutas migratorias, las cuales no todas son peligrosas, pero sí hay distintos puntos de peligro, de sitios de focos rojos a lo largo de cada una de ellas. Esto abre un abanico de problemas a los que enfrentan las personas migrantes. Esto que les estoy explicando ahora se le llama en la ley para personas migrantes, en la ley general de personas desaparecidas por particulares y desaparición forzada, se establece como análisis de contexto. El análisis de contexto es básicamente lo que yo estoy presentando, lo que yo estoy vinculando con transdisciplinariedad. Se hace desde el ámbito institucional, se hace desde el ámbito público, lo cual me parece valioso porque efectivamente tiene sus alcances y tiene sus limitaciones. Nosotros como desde el lado de la academia, considero yo que nos es importante conocer que existe esta forma de teórico-metodológica, porque la es, pero está en construcción. Entonces yo considero que es un campo que puedo trabajar y que seguramente muchas personas lo visualizan así, ¿no? Pues bueno, ¿dónde? Pues en las rutas migratorias, los focos rojos, las zonas de alta incidencia. ¿Para qué? Pues para conocer el problema, para ir en contra de la negación, para visibilizar qué actores están involucrados, entre ellos pues ONGs, albergues, campamentos
instituciones encargadas en salvaguardar la migración segura y ordenada, y la pongo entre comillas, porque este es un plan que hace Enrique Peña Nieto, bueno, que concreta Enrique Peña Nieto, y firma como un tratado, pero por supuesto, a pesar de que las autoridades como INM o la Comar se comprometen a, pues, a realizar la cabalidad, lo que hay es lo menos cercano a la migración segura y ordenada, ¿no? En realidad es lo más alejado. Las políticas públicas, pues no abarcan todos los campos y principalmente la ley de migración tampoco considera las zonas de tránsito peligrosas y las formas en las que éstas podrían integrarse en acciones específicas, tomando en cuenta este contexto de alta vulnerabilidad y peligrosidad. Nos vamos a referir como el objeto de estudio a las personas migrantes de manera irregular, porque hay un conjunto de categorías que por cuestiones de tiempo y por metodología realmente, em, pues no vamos a abarcar. La migración irregular es a grandes rasgos aquellas personas que se desplazan al margen de las normas de los estados, ¿no? De los estados receptores, en este caso, pues México. No hay una definición universal específica, pero porque cada uno de los países tiene sus distintos documentos requeridos por las autoridades, pero sí podemos decir que un migrante irregular es una persona que no posee documentos para ingresar, residir o trabajar, y que generalmente atraviesa la frontera sur de manera clandestina, poniendo en riesgo su propia seguridad, la de ellos y la de su familia. Eh, Justamente porque cruzan de manera irregular y clandestina, es que como ellos en el desconocimiento de las zonas peligrosas y de, pues, de estar en un país que no conocen, se internan en lugares que los ponen más en riesgo. Les voy a leer rápidamente este fragmento. En la nota periodística de Notiamérica del 13 de marzo del presente año, el autobús que cubría el recorrido de Tampico a Reynosa fue interceptado por hombres armados que secuestraron a 19 migrantes en plena carretera, y desde entonces se desconoce su paradero. El conductor Mm. relató que los encapuchados llevaban una lista con los nombres de las personas que fueron obligadas a bajar. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, solicitó la colaboración de Estados Unidos y de países centroamericanos para obtener más información sobre las familias desaparecidas. Nadie se había presentado a reclamar. Esto sucede porque las familias están en otros países y generalmente pues tienen miedo de presentar una denuncia ante un país al que sus familiares han entrado de manera clandestina. Entonces desconocen y no les es factible, digamos, interponer una denuncia, ¿no? Esto en el 2003 se publicaron noticias sobre el secuestro y desaparición de personas migrantes que viajaban en diferentes líneas de autobuses rumbo al norte del país. En su mayoría van a Ciudad Juárez, a Torreón y a Nogales. Esta práctica delictiva se ha registrado en años anteriores, pero aparece periódicamente. De acuerdo con el reportaje, el crimen organizado suele secuestrar migrantes para cobrar rescates, en principio, o para obligarlos a trabajar para ellos, pues se vive una oleada de pugnas entre bandas que requieren personas. En principio, de acuerdo a la experiencia laboral, bueno, en este momento en la actualidad que tengo, este patrón se está cometiendo hoy en día. En el 2023 se identifica que ya ocurre, pero en este año 2024 ya cambia hacia Nogales, ¿no? El año pasado fue Ciudad Juárez, este año es Nogales.
Esta es la cantidad de personas que se tienen registradas como desaparecidas ante el Registro Nacional de Personas No Localizadas y Desaparecidas en México. Esto nos está hablando, además de que nosotros sabemos por las poquitas personas que se acercan como familias a la comisión, que naturalmente las personas, los familiares no hacen la denuncia. Es decir, en este año tenemos 6 personas hasta el 31 de marzo del 2024. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan, o sea, ustedes dirían, bueno, esto es un poco bajo, no podemos señalar que no es un problema, digamos, sistemático. Ahora les voy a decir las otras cifras. Tenemos por experiencia esta serie de delitos que son asociados con la forma, con la desaparición de personas migrantes, también con la desaparición de personas connacionales. Pero, pues bueno, se los presento aquí para que los observen. Violaciones a derechos humanos, que son aquellas que son perpetradas por las autoridades, por el Estado, digamos, cualquier agente del Estado, Ministerio Público, etcétera, pues se llamarían detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial y las formas en las que están, digamos, violando los derechos de las personas, pues ya serían porque omitieron estos delitos, porque porque señalaron que se hiciera, que es por comisión, o por aquiescencia, que quiere decir cuando está involucrado un grupo del crimen organizado, pero el Estado lo sabe. Ustedes más o menos conocen, lo han escuchado, la violencia social y política por las que las personas migrantes salen. Y estos son los otros datos que sí me gustaría presentárselos porque la cuestión de los datos es importante. Depende, la recolección de los datos depende del organismo que que los registra. Es decir, el equipo argentino, por ejemplo, que tiene 548, tiene ese conteo porque son hallazgos de fosas, o sea, de restos humanos de personas que han sido localizadas sin vida. ¿No? Entonces, estos son los registros. Por ejemplo, la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho Democrático y Derecho, tienes en estas cifras porque las familias de las personas migrantes de Centroamérica se, vaya, se ponen en contacto con ellos para hacer esta anotación, ¿no? Entonces, ellos tienen 352 casos abiertos. Podemos ir con registros como de la Organización Internacional del Migrante, tenemos 4.000, y el movimiento migrante centroamericano, que son los familiares de personas desaparecidas, las cuales se encuentran en redes sociales y en distintas localidades de la República Mexicana, tienen un registro de 72.000 y 120.000. La epistemología de la complejidad, pues simplemente estoy tratando de agregar tanto el terreno subjetivo como colectivo, porque es una problemática que impacta, es dialógica, ¿no? Hay impunidad, hay incertidumbre y hay emergencia también de otras problemáticas que tienen que ver con los impactos de las familias, ¿no? Entonces, se analizan de manera, pues digamos, las premisas de la complejidad en términos generales, entropía, negentropía, desorden, recursividad, todas estas problemáticas, todas estas premisas que utiliza la complejidad, pues obviamente se retoman porque es un fenómeno complejo y es una problemática que fácilmente, como condensa una serie de disciplinas, en su estudio, en el estudio de las problemáticas, de las causas, de los efectos y de los impactos, es, eh, es aplicable. Ahora bien, desde la incidencia es otra cosa, porque ahí no se utiliza el análisis de contexto para hacer un análisis académico, sino que se utiliza para buscar a las personas, para plantear acciones de prevención como informativos para migrantes y de que sitúen, por ejemplo, los focos rojos y que nosotros a partir de ese trabajo multidisciplinario y transdisciplinario
podamos enfrentarnos al problema y pensar qué podemos hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, las consideraciones finales que yo quisiera señalar, pues bueno, son estas, he dicho las dos primeras. Considero importante enfrentarse a la negación de los niveles de la realidad, es decir, existe esta problemática, no se conoce, si se conoce poco, si lo poco que se conoce se niega. Entonces, bueno, como una primera forma de acercarse a la sociedad civil, es llevarle la difusión y sensibilizar, porque creo que es la primera parte que nos tocaría hacer. La visualización de la búsqueda y de la consulta y del diálogo. La falta de información que existe se puede solventar con la consulta de las cifras y la verificación de ellas, porque no estamos acostumbrados a ver cifras. En la academia, sobre todo en humanidades, nos cuestan las cifras, nos cuesta la verificación, nos cuesta meternos a ver cómo se verifican, porque no sé, o sea, porque nuestros temas de estudio quizá no nos lo han, no nos han hecho que tengamos esa necesidad, ¿verdad? Pero este tema en particular sí lo requiere. Migrar es un derecho elemental, sí, lo sabemos, pero protegerse es un derecho vital. Entonces, en este sentido, informar y sensibilizar constituirían, pues, mi primer reto. Y pues bueno, generar incidencia no alude directamente a acciones institucionales, pero tampoco las ignora. Esto no quiere decir que no sepamos que el Estado debe eh, cumplir con las obligaciones de protección. Y pues bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Carla, por su presentación.